no voy a decir una española en Nueva York, pero sí una alemana en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Bueno, soy licenciada en Historia y llevo aquí 32 años, al frente, primero con Isabel, con la duquesa, al frente del archivo, y hoy soy la presidenta de la fundación. Pero bueno, ante todo soy una currante que trata de sacar adelante este legado, este patrimonio y en fin, y asentarlo en el tiempo para que tenga continuidad en el tiempo. Me he movido siempre en el mundo de la historia, he hecho mis investigaciones, no pude acabar el doctorado porque mi situación cambió de 4 años aquí, pero bueno, espero poder retomarlo, y desde luego la historia para mí es la ciencia de cómo actuar en la vida, ¿no? Bueno, primero es la gestión ya no solo desde el punto de vista de la administración, ¿no? Sino la gestión de abrir una puerta al público y todo lo que ello implica, de personal, de mantenimiento, de buscar fondos para que esto sea posible. Hoy hace ya unos años, nuestro reto es mantener sueldos, mantener los puestos de trabajo, porque sin esa labor del día a día, nada de esto podría existir, ¿no? Y bueno, también ocuparme de las visitas, escribir algún artículo que me pidan de historia o sobre la fundación, y luego muchas memorias, hacer muchas memorias para recaudar fondos, para digitalizar, para encalar, pues. Claro. Vamos, que si tuviera 24 horas estarían, sí, porque no, aparte de Caridad, que es la archivera que me echa una mano, todo lo demás, pues claro, recae sobre mí, tanto lo que es la representación como lo cotidiano, ¿no? Es un museo de arte, de belleza y de historia. Es algo que tiene más de 700 años y es una gran, creo que ahí está encerrada la memoria de la sociedad, la memoria de un pueblo, ¿no? Y eso creo que tiene una importancia fundamental para esta tierra y también evidentemente, para lo que es el acervo cultural de Europa. Yo cada noche o cada tarde, cuando ya cerramos el archivo, ponemos las medias, se sube la alarma, digo, bueno, otro día, ¿no? Otro día más, pero es verdad que fue una labor, además es sobre todo el deseo de una persona, el deseo de Isabel de que esto se mantuviese aquí. Ella luchó muchísimo para que este archivo en su momento no se lo llevasen a Távera, cuando hubo el proyecto de que todos los archivos nobiliarios debían de ir allí. Entonces, claro, yo lo que también una cosa que pretendo es que sea una labor compartida. Ella ya no está, ahora nos ha tocado a nosotros, ¿no? Las administraciones, sobre todo las instituciones públicas, las que tienen que llevar a cabo la consolidación final, ¿no? Porque en el fondo yo no soy más que la intermediaria entre la voluntad de la duquesa y las instituciones. Un archivo es algo que tú tienes que estar pendiente continuamente, ¿no? Entonces, aparte de recibir a los investigadores, organizamos jornadas de puertas abiertas una vez al año para que todo el mundo pueda conocer ya no solo el museo, sino también el depósito del archivo, porque normalmente ahí no entra nadie más que la archivera, ¿eh? Entonces se enseña a la gente, sobre todo fundamentalmente de Sanlúcar, lo que es un documento, qué tipos de documentos hay. Luego ahora mismo pues estábamos, porque este año no se ha podido porque ha habido recortes también aquí, hemos estado digitalizando el fondo. Hemos estado también, estamos haciendo lo que es un nuevo índice con las normas ISAG, para que en su día toda esa documentación que se va a subir en red al mismo tiempo esté descrita. Ya está descrita porque Isabel describió todo el archivo, pero es verdad que está en un catálogo de papel, en un soporte de papel. Hace falta ahora eso volcarlo en un soporte informático. Bueno, un archivo
Todos los documentos son importantes, desde una nota, desde una factura que te puede dar una información fundamental para tu investigación, hasta evidentemente los grandes documentos de la Chancillería reales, ¿no? Como son los privilegios. Pues aquí conservamos casi todos los privilegios de lo que fueran los estados de Medina Sidonia. Por supuesto está el privilegio de Sanlúcar, que es de 1297. Luego tenemos documentación que bien estudiada y bien analizada podría cambiar la visión de algunos aspectos, como el cambio de un sistema político a otro, el sistema jurisdiccional a otro tipo de sistema. En fin, son muchos los documentos. Hay un fondo en este archivo que es único, que son las cartas de los pueblos del Estado. Esos son escritos, cartas que escribieron la gente del común a los duques de Medina Sidonia. Como hoy usted podría escribir al ayuntamiento para solicitar una mejora en una carretera, solicitar una ayuda económica, porque esta es una documentación que nos sitúa sobre el imaginario de la población del pasado. Y eso nos permite reconstruir las mentalidades, también la historia del género, la historia de los estamentos. No hablo de clases sociales, hablo de estamentos en ese momento. Entonces eso yo creo que es una documentación única, y que nos descubre por qué somos hoy como somos. Luego también hay un fondo también único en el mundo, que son los diarios de Almadraba. Siempre ha habido almadrabas en el Mediterráneo, en Sicilia, pero los diarios de Almadraba se han perdido. Entonces es una fuente de información muy importante, ya no solo desde el punto de vista técnico, cómo se practicaba la almadraba, sino también desde el punto de vista medioambiental, porque nos describe los ciclos de atún, nos describe los ciclos climatológicos, y luego también desde el punto de vista antropológico, porque los almadraberos es una comunidad muy determinada en su forma de regirse y también en su religiosidad y en sus costumbres. Entonces, desde ese punto de vista también es muy importante. En fin, y luego está la sección de las cuentas. Conservamos las cuentas del Estado desde 1503. Eso nos permitiría, si se acometiese ese trabajo, hacer la historia económica a lo largo de 5 siglos. Descubriríamos los errores de los sistemas económicos distintos que ha habido a lo largo de la historia, la inflación, la deflación, cómo se resolvían. Podríamos aprender mucho de todo, incluso de comportamiento a nivel de la política, que mueve a la gente a estar en el poder. ¿Qué es el poder, no? Hay una cosa que ha dicho el Papa Francisco y que yo estoy totalmente de acuerdo con ella: el poder es servicio. Y ha habido épocas o personas que así lo entendieron en un momento determinado. Bueno, pues si conociéramos eso, quizás podría ser un espejo para muchos, ¿no? Porque es verdad, el poder, al fin y al cabo, lo que es servir a los demás, servir a tu sociedad, porque estás en posición de poder hacerlo. Bueno, en las administraciones públicas están aquí representadas. Está el ayuntamiento, es patrono, un patrono además fundamental porque es secretario de la fundación. Luego está Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, la relación evidentemente es buena. Ellos son conscientes del valor patrimonial que contiene la fundación. Pero yo siempre, claro, yo tengo que seguir luchando, ¿no? Porque luego con los cambios políticos tienes que volver a explicar nuevamente qué es esto, ¿no? Entonces yo lo que me gustaría es que eso estuviera situado por encima de las distintas ideologías, la fundación, y que se tomasen conciencia que esto hay que conservarlo en el tiempo. Que eso no es una labor de hoy vengo, qué bonito, qué maravilloso, hoy te doy esto. No,
una continuidad en el tiempo, porque pronto muchos de nosotros no estaremos ya aquí. Entonces, ¿qué pasará con eso? Pues eso es la labor de la administración, consolidar esta fundación. Mi pretensión es que seamos un referente cultural para la ciudad y, hombre, lo que me gustaría que fuésemos un referente a nivel también provincial y a ser posible nacional e internacional. Ese es el gran reto. Por ejemplo, ahora se llevará al Pleno del Ayuntamiento por parte de algunos grupos políticos, pues que el archivo sea declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Por ejemplo, eso pues sería muy importante, porque entonces sí estaríamos situados en el mundo, ¿no? Y eso, por ejemplo, es uno de los grandes retos donde la administración va a jugar un papel fundamental, y también la población, porque tendremos que recoger firmas, todo el mundo tendrá que suscribir, en fin, que eso, por ejemplo, es para mí el gran reto ahora mismo. La singular de ese archivo es que es un archivo que puedes estudiar por bloques desde el siglo XIII la historia, en cualquiera de sus vertientes, tanto económica, social, política, diplomática, social, que tiene una documentación que no tienen los archivos públicos. Por ejemplo, aquí está el reverso del anverso. Me explico. Si, por ejemplo, Felipe II daba una orden de levantar una leva, ¿no?, al duque, por ser capitán general de la mar Océano y tal, él decía, pues yo necesito 20.000 hombres para las guerras de Flandes. Vale, pues aquí está la respuesta. Aquí está si se podía, si esa era la realidad que se podía llevar a la práctica o no. Entonces eso lo hace tan singular, porque aquí está la realidad, ¿no? Aquí está la carta de una madre, por ejemplo, que le dice al duque, no me lleve usted mi hijo a la guerra porque ya perdí a mi marido en la guerra con Portugal, a mi hijo mayor lo perdí en la guerra de Marruecos, si usted me lleva a este hijo ahora, perderé todo lo que tengo porque es el único que me labra la tierra. Pues esas son las cartas que están aquí y que no las vas a encontrar en otro archivo, por ejemplo. Yo le voy a decir una cosa, el mundo de los historiadores en el fondo es un mundo muy acomodaticio, y le explico por qué. Cuando tú haces la carrera, tú te encausas hacia una especialidad y evidentemente tienes que beber de las fuentes normalmente del catedrático, del profesor titular, entonces somos muy sumisos a la hora de presentar nuestros proyectos porque no queremos cambiar lo que se ha dicho con anterioridad. Entonces yo creo que ese es el gran problema de los historiadores, ¿no? Todos los archivos, no solo el de Medina Sidonia, podría cambiar totalmente la historia de este país, desde hechos insignificantes que te pueden revelar cuestiones que dices, bueno, ¿cómo es posible? Hasta el gran hecho, como el descubrimiento de América, que eso lo tocó Isabel, y es verdad que a América se conocía. Eso a mí te lo demuestra este archivo y otros archivos. Pero luego hay pequeñas cosas que también, por ejemplo, estamos con el Coto de Doñana. Se dice que el Coto de Doñana fue Ana de Silva quien le dio el nombre, nada más lejos. El Coto de Doñana lo dio una señora que se llamaba Ana Mayarte, que había dado unas de esas al duque y que por traslación todo el mundo decía, bueno, tenemos que pasar por el jato de Doña Ana, pero no Doña Ana de Silva, que estuvo en el Coto una vez, sino por Doña Ana Mayarte, que ocupó la finca durante 40 años. Entonces quiero decir con eso que la historia viene estudiada de la historia, si vas a las fuentes te cambia, porque nosotros todavía estamos asentadas sobre una historiografía basada en los cronicones o en crónicas. En Sanlúcar, Velázquez Gastelu, Pedro de Medina, Barrantes, Barbadillo. No, señores, vayamos a las fuentes. Porque ya Barrantes se equivocó en su momento. Imagínate todos los que han citado en sus trabajos de Barrantes. Entonces es un poco la gran asignatura, pero ya no del archivo, sino de los propios historiadores. No es lo mismo ser consciente que España o algunos españoles comerciaban con América sobre una base real del comercio,
que una historia contada desde el conquistador hacia el conquistado. Es muy distinto, cambia la mentalidad, ¿no?, de las personas. Yo creo que el gran público no lo conoce. Creo que es una asignatura pendiente por parte de todos, de la administración y también de parte de la fundación. Hay que buscar los resortes como para llegar más. Es verdad que la gente, por ejemplo, de Sanlúcar conoce la cafetería, conoce los jardines, pero no conoce el museo. Tampoco conoce la labor que se hace en el archivo. En el archivo vienen más de 100 historiadores al año, de diferentes países, cada uno con su tema de investigación. Ahora mismo tengo 4 doctorandos arriba, uno de la Sorbona. Entonces yo creo que esa es la labor que no se conoce y tampoco conocen el patrimonio, o sea, lo que es el museo en sí. Realizamos visitas todos los sábados, los domingos, y cuando viene un sanluqueño las voluntarias aplauden, dicen ¡ole! Un sanluqueño, sí, porque es raro. No, está el salón de columnas con la chimenea, que es donde Isabel, cuando venía a la visita, pues nos contaba cosas, porque era una gran comunicadora, ¿no? Y entonces, bueno, esas charlas delante de la chimenea yo las echo mucho de menos. Bueno, como yo, mucha gente también, ¿no? Entonces, ahora es un lugar más silencioso. O sea, eso es lo que a mí me resaltaría a nivel personal. Que ella tenía ese sentido, ¿no?, de eso tiene que ser para todos. Y mira, el otro día me encontré con su última conferencia, que la había pronunciado en Villafranca del Bierzo, y al final decía, este archivo, el archivo Mía de Sidonia, es un archivo muy importante que pertenece a la fundación, pero ya no es importante solamente porque hable de mi familia, ¿no? Ella respondió a una pregunta, sino porque ahí contiene toda la historia de la sociedad que lo creó. Entonces esa es un poco la mentalidad, ¿no?, que esto es de todos, y el sanluqueño, es curioso, vive muy a las espaldas del palacio. No lo hace suyo.